Bien, un saludo con todos ustedes y para todos ustedes también. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y el uso horario en donde vayan a ver este video. Bienvenidos una vez más al canal de Ciencias Bíblicas Verdad de Vida. En esta oportunidad vamos a presentar un tema relacionado a la circuncisión desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista científico. Vamos a hacer una especie de análisis o de revisión histórica e incluso vamos a mencionar cuáles son las ventajas que podría tener la persona que decida realizar esta práctica. Me gustaría recomendarles que puedan quedarse hasta el final del video para que puedan obtener una información adicional que tal vez no se la ha obtenido en algún momento o tal vez en ninguna oportunidad. No es un tema religioso como normalmente se lo suele ver, pues no, porque uno menciona, vamos a hablar de la circuncisión y enseguida se identifica con un acto religioso tanto del punto de vista del judaísmo como del punto de vista también del islam, que también lo practican, ¿no? En el caso del cristianismo no tocan este tema porque no existe como tal dentro de las doctrinas una práctica, pero como les mencioné, esto es un tema histórico, científico, que también incluye en la Biblia para poder tener más conocimiento bueno, pues no, tener la oportunidad de revisar este tema. Vamos a compartir la primera diapositiva para poder empezar con este tema de aquí. ¿Me permiten unos minutos? Bueno, como les mencioné, el tema de la circuncisión, esto es un acto histórico y clínico que está mencionado en la Biblia como tal. No es un tema religioso, como les mencioné al principio, porque normalmente se suele ver dentro de las congregaciones mesiánicas o las congregaciones en las sinagogas judías o también en el Islam, que se menciona el tema este de la circuncisión, ¿no? Al fin y al cabo está dentro de uno de los libros más con mayor historia y uno de los libros más antiguos que hoy en día tenemos en estos tiempos también, que es la Biblia. Pero vamos a revisar este tema desde el punto de vista histórico y científico. Vamos a revisar entonces nosotros en la primera diapositiva qué es en sí la circuncisión. Esto es un procedimiento quirúrgico, es muy antiguo. Según el historiador Grafton Elliot Smith, su práctica podría tener más de 3.500 años de historia. No hay un consenso sobre cómo se difundió. Es una hipótesis y sugiere que comenzó a realizarse en la Mesopotamia, de donde es la cuna prácticamente de lo que se conocería como la civilización, y se extendió hacia Egipto desde allí. Y otra hipótesis podría ser que varios grupos humanos distintos comenzaron su práctica de forma independiente. Cabe recalcar esto de aquí, que en la Egipto que se está mencionando en este momento no es la Egipto faraónica, es la Egipto anterior a los faraones, porque el Egipto faraónica no tenían estas prácticas y esto lo vamos a ver más adelante. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en relieves de la época de los egipcios, como parte de la historia de ellos, mencionan que anterior a los faraones, ellos tenían por práctica la circuncisión. Aquí podemos ver nosotros como un dato histórico tallado en la piedra que dice el relieve de la tumba de Ankh-Mahor, que está en Saqqara. Aproximadamente tiene una diferencia de 2000 a 2300 años de antigüedad antes de la era común o como se conoce, antes de la era cristiana, ¿no? Esta práctica la realizaban los egipcios, o mejor dicho, los Mitzrayimim, porque antes de llamarse Egipto, se llamaba la tierra Mitzrayim, para los que desconocen este tema de aquí. Pero una vez que Ricayón, permítanme dejar de compartir, una vez que Ricayón, que es un personaje que está mencionado en el libro del Sefer Hayazar, este libro del Sefer Hayazar también está mencionado en la Biblia cristiana, así como en el Tanaj o la Torá del judaísmo, pues no, menciona el relato histórico del Sefer Hayazar que un hombre que venía de la Mesopotamia y llegó a la tierra de Mitzrayim, que luego se conoció como Egipto, llamado Ricayón, fue la primera persona que se convertiría en faraón, que es un nombre que querría más o menos traducirse como aquel que inclusive hasta los muertos le cobró un impuesto, porque él lo que hizo dentro de su práctica como un hombre sagaz, pues no, eh, a todo muerto que vayan a enterrar en este sector donde se entierran a los muertos, van a tener que pagar un adicional o un porcentaje o un impuesto. En ese entonces existía un rey en la tierra de Mitzrayim, no habían faraones. Entonces fueron a reclamarle el pueblo de los Mitzrayim, rey, ¿quién es este personaje o quién es este ricayón
que nos está cobrando un impuesto aún ya estando muertos nuestros familiares. Entonces el rey fue a reclamar a ver qué había pasado y este hombre sagaz se le acercó con riquezas, con joyas, con oro, con plata y le dice, mi amo, para ti son estos regalos, pues también este porcentaje de dinero es para ti. Lo hemos cobrado y lo hemos impuesto como para ti. Ahí es en donde el rey de Mitzrayim le dice, tú inclusive eres un hombre muy sabio, muy inteligente, que hasta de los muertos pudiste sacarles provecho, un dinero o un impuesto adicional. Por eso es que le pusieron a él faraón. Entonces, desde esta época en adelante es que empieza la dinastía faraónica. Anterior a esta dinastía que les estoy mencionando como un contexto histórico, se practicaba lo de la circuncisión. Entonces, aquí nosotros vamos a revisar que a los príncipes, cuenta la narrativa histórica, a los príncipes se les realizaba la circuncisión como un acto de introducción o como un acto, veámoslo así, tipo religioso sin llegar a ser como tal, porque no se mencionaba algo en sí, lo religioso con la Egipto faraónica que la vamos a ver en esta posterior diapositiva. En este caso de acá, según la mitología egipcia, también llamada Mitzrayim, hoy en día lo conocemos como Egipto, no existía como tal la práctica de la circuncisión. Esto por el hecho de sus deidades. Y aquí vamos nosotros a leer lo que menciona la parte de la narrativa de la mitología, eso sí lo recalcamos bien, que es la mitología egipcia, ¿no? Dice que Set captura a Osiris por envidia y lo corta en 14 pedazos, los cuales disemina por todo el país. Isis parte en busca de su marido, Isis es la esposa de Osiris, parte en busca de su marido Osiris y lo encuentra excepto por su falo, que sería el miembro reproductor, lo que habría supuestamente, dice la mitología, devorado un cangrejo. Lo reconstruyó, lo momificó y lo devolvió a la vida, en este caso a Osiris, ¿no? Para luego criar a su hijo Horus, quien a la postre se vengaría de Set. Todos sabemos que Set, Osiris, Horus son parte de la mitología de las deidades egipcias, ¿no? Isis también la esposa. Pero en este caso ellos recalcan el falo de Osiris, luego mencionado también como el falo de Ra, ¿verdad? Otra deidad más puesta en este caso de la mitología egipcia, pero basado en sus deidades. Sus deidades, por ejemplo, no se circuncidaban, a excepción de los reyes de Mitzrayim, anterior a la dinastía faraónica, ellos sí tenían por práctica la circuncisión. Aquí nosotros podemos ver incluso que hoy en día en muchas de las ciudades del mundo nos encontramos con estos monumentos llamados obeliscos y podemos verlo creo que en todas las ciudades de los países o por lo menos en la mayoría de los países del mundo y en sus ciudades principales se encuentran estos obeliscos y a la mano derecha vemos también nosotros referencias históricas en la piedra sobre el falo de Ra o el falo de Osiris también, pero esto como parte de la adopción de sus deidades. Es necesario entender y conocer esto, que existe un Egipto anterior a los faraones que practicaban la circuncisión y posterior a los faraones, dentro de los faraones y posterior también a la dinastía de los faraones que no tenían por costumbre o esta práctica de la circuncisión. Lo veían inclusive hasta aberrante, cuenta la historia, que lo veían aberrante y no era práctica de ellos. Por eso es que muchos de los pueblos cananitas no tenían esta práctica de la circuncisión. Ahora, si nosotros vamos a la narrativa que nos encontramos en la Biblia, todas las naciones o los países que iban naciendo tenían sus dioses o sus deidades, ¿no? Vamos a ver entonces que en la narrativa bíblica nos encontramos que en el libro del Éxodo, en el 19:16, del 19:6, perdón, dice que el Dios de los israelitas le dice a Moisés que ellos serán una nación o un reino con sacerdotes. Ellos serán una nación que en español podríamos decirle santa, pero en hebreo se viene de la palabra kadosh, que quiere decir apartado. Ustedes serán una nación con sacerdotes y serán una nación apartada, pero ¿apartado de qué? Apartado de las prácticas de las otras naciones. Por eso es que muchos, ya sean cristianos, católicos, evangélicos o judíos, de cualquier denominación, creo que muchos
conocen el hecho de que los israelitas no se podían mezclar con los cananitas o que no se mezclaban con sus prácticas o que los veían como una abominación, que lo vamos a ver más adelante. ¿Esto para qué? Para poder identificar la cultura tanto de los pueblos cananitas como de del pueblo hebreo que estaban haciendo, ¿no? Recordemos que el pueblo hebreo tiene aproximadamente unos 3.500 años de historia, que es el tiempo en el que se está basando esto de la circuncisión anterior a Abraham, que vendría a ser el padre de los hebreos y posterior a la nación de Israel. Seguimos viendo en la otra diapositiva. Aquí vemos nosotros que en la misma narrativa de este libro histórico que le llaman Biblia o que se conoce como la Biblia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, en el verso 25, dice que el rey Saúl, que fue el primer rey de los israelitas, dijo, así dirás a David, el rey no sea dote alguna, sino siempre pucios. O sea, él quería dar, o él le estaba dando ya a su hija, Milca, pero él no quería una dote, que era la costumbre de los pueblos de aquella época, ¿no? Dice, no quiere dote alguna, sino que quiere siempre pucios de los filisteos. Los filisteos es un pueblo cananita, para tomar venganza de los enemigos del rey. Los filisteos siempre tuvieron guerra con los israelitas. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. O sea, quería mandarlo, como quien dice, a una trampa. Te voy a mandar a que me traiga siempre pucios que lo veían casi imposible, pero más sin embargo, David lo hizo. Y esto podemos verlo en este libro, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, en el verso 14, que dice, y David envió mensajeros a Isboset, el hijo de Saúl, y le dijo, dame a mi mujer Mical, con la cual me desposé por 100 prepucios de los filisteos. Esta narrativa que está presentando aquí es en la guerra y con esto nosotros podemos entender y podemos comprender un poco que los pueblos cananitas no tenían por costumbre la circuncisión. Esto ya es posterior a la línea faraónica. Recordemos que la narrativa histórica de la Biblia o de la Torah o del Tanaj menciona que en los días de Abraham ya existían los faraones, puesto que él en la gran hambruna entró en lo que se conocía como Mitzrayim, posterior Egipto, y que el faraón la tomó a su esposa, a quien Abraham dijo, no, ella es mi hermana, pero a la vez también era su esposa, y la tomó, la llevó así para ser a su esposa. No la tomó íntimamente, simplemente la tomó para sí, como a su harén, ¿no? Como se conoce hoy en día. Entonces ahí vemos nosotros que ya existía la línea faraónica en los días de Abraham. Anterior a Abraham es que estaban los reyes que se menciona en la tierra de Mitzrayim. Entonces, con esto nosotros podemos ver que lo mencionado hace un momento en el libro de Samuel está mencionando que los filisteos, que también son pueblos cananitas, como lo eran los Mitzrayim o los llamados egipcios, eran pueblos cananitas. No se podían mezclar entre ellos porque los unos estaban agradando a su Dios, en este caso los israelitas, al Dios de los israelitas les ordena a ellos que circunciden a sus varones al octavo día. Pero las prácticas de los cananeos eran de que no se circunciden porque sus deidades no tenían por costumbre la circuncisión. Y con esto vamos viendo también más adelante que esta división trae una práctica y eso es lo que los hace apartados a los israelitas y los hace distinto de los cananitas. Ni uno es mejor, ni uno es inferior. El detalle es que son naciones totalmente apartadas. O en el caso de Israel, ustedes van a ser una nación apartada, no se van a mezclar con los cananitas porque tenían costumbres y culturas distintas, ¿no? Vamos a continuar. Voy a compartir otra vez la pantalla. En el Islam, vamos a revisar lo que dice el Islam. Dice que el Islam es uno de los mayores grupos, en este caso sí, religiosos, que practican la circuncisión, al igual que en el judaísmo. Los islámicos confirman así su relación con Dios, que ellos le llaman Alá, pero ese es un término descendiente del arameo, ¿no? Que quiere decir en hebreo Elohim o El. También le llaman Tera a esta práctica, que significa purificación. Con la expansión mundial del Islam desde el siglo VII, después de la era cristiana, la práctica fue adoptada por pueblos en los que previamente no se realizaba. Recordemos ahora que ya no están los faraones. Ahora el Islam, inclusive los mismos egipcios, ya llamándose Egipto,
ya no tenían la práctica de sus deidades. Ya adoptaron el Islam como una religión casi que globalizada dentro de los países árabes. No hay una edad determinada para la circuncisión en el Islam, a pesar de que en sus prácticas, esto lo voy a hacer como un tema adicional, en sus prácticas ellos lo tienen a partir de los 13 años o a los 13 años, porque según la narrativa histórica mencionada en la Biblia, Abraham tuvo un hijo llamado Ismael, al cual se lo circuncidó a la edad de los 13 años. O sea, permíteme dejar de compartir, cuando el Dios de Abraham le ordena, según la narrativa bíblica, le ordena circuncidar a todos los varones de su casa y le dice, desde este momento en adelante vas a circuncidar a todos tus varones desde el octavo día, pero Ismael ya no tenía 8 días, ya tenía 13 años. Entonces, por eso es que Ismael, que es el padre de los descendientes del Islam moderno, ellos lo toman como nuestro padre Ismael lo hizo a los 13 años, entonces por eso lo vamos a hacer nosotros a los 13 años. Luego Isaac ya pasó al octavo día, Isaac lo hizo con sus hijos Jacob y Esaú al octavo día. Continúo con la diapositiva. Entonces dice que no hay una edad determinada para la circuncisión en el Islam, aunque el profeta Mohammed o Mahoma recomendó que se hiciera a una edad temprana y circuncidó a sus hijos cuando tenían 7 días. Esto es otra edad en la que se practica y no lo hacen al octavo día para no caer en una aprobación con los pueblos, con el pueblo israelita, ¿no? Por el conflicto que siempre se ha tenido y esto es histórico y todos lo sabemos, ¿no? Dice que a sus hijos cuando tenían 7 días. Muchos musulmanes celebran este rito en el séptimo día, pero pueden hacerlo en cualquier momento también entre el nacimiento y la etapa de la pubertad, que es lo que les estaba mencionando, que a los 13 años en la mayoría empiezan a circuncidar a sus jóvenes, ¿no? Varones. Hay pueblos como Yemen y otros pueblos africanos donde también se practica la circuncisión a partir de los 13 años. Y vamos viendo más adelante lo que serían los beneficios también de la circuncisión desde el punto de vista científico. Aquí está. Ahora vamos a revisar lo que dice el cristianismo copto. Esto es en Egipto, ya en la moderna Egipto, ya no existía Mitzrayim como tal. Entonces dice, el cristianismo copto en Egipto y el cristianismo ortodoxo etíope, recordemos que Etíope o Etiopía es el lugar donde el rey Salomón tuvo a su esposa, la reina de Saba, y de ahí descendieron de hijos de Salomón, estos judíos, ¿sí? Porque Salomón descendía de la tribu de Judá. Entonces, ahí en Etiopía se creó una gran congregación de israelitas, judíos, y podían migrar, iban, venían, hacían negocios porque había un parentesco, ¿no? Consanguíneo y también cultural. Y tenían esta práctica. Pero más sin embargo, también llegaron a las tierras de Etiopía. Nosotros, si podemos recordar también en el llamado Nuevo Testamento, está mencionando que el eunuco que venía de Etiopía, que es un enviado, un embajador de la tierra de Etiopía, estaba tratando de leer el rollo de Isaías y le pregunta a Felipe, ¿cómo puedo entender esto? Si no entiendes. Entonces, había una relación de ministerio tipo político, porque ese es un tema político, y entonces empieza lo que hoy en día se conocería como la cristianización de los pueblos, en este caso Etiopía, posterior a los discípulos de Jesús, posterior al cristianismo, entonces, perdón, posterior a los seguidores del Nazareno, es que nace el cristianismo y toda la cultura o todo el cristianismo naciente llega inclusive a las tierras de Etiopía. Dice entonces otra vez, el cristianismo copto en Egipto y el cristianismo ortodoxo etíope, dos de las formas del cristianismo más antiguas que existen, mantienen muchos de los rasgos del cristianismo inicial. No sería cristianismo, sino seguía las prácticas israelitas o las prácticas judías, porque en ese entonces existía la provincia de Judea en los días de Roma, ¿no? Dice, incluida la circuncisión masculina, mientras que en otras congregaciones o iglesias cristianas no se contempla. En este caso se está refiriendo a las iglesias de Occidente. En el Imperio Otomano, una de las tradiciones turcas más características y sorprendentes desde el punto de vista cristiano occidental es la circuncisión o sunet en turco. Su realización no se menciona en el Corán y probablemente se haya
integrado en la cultura islámica por la influencia del judaísmo, realizarla en los primeros días del varón nacido. Voy a hacer una pausa ahí. Ahora sí, vamos a hacer un comentario también, qué es lo que quiere decir esta parte de aquí. Recordemos que en la época de la diáspora del templo, cuando se destruyó el templo y el pueblo de Israel fue esparcido, o los judíos o el reino o la provincia de Judea en la época de los romanos, los pueblos túrquicos o lo que hoy en día se conoce como Turquía, les dio cobijo o les dio refugio a estos israelitas. Otros fueron a las ciudades como Egipto, ¿no? Entonces, esta influencia de la cultura judía o el judaísmo también estuvo impregnado bastante dentro de esta tierra que hoy en día se conoce como Turquía. Tanto es así que los pueblos unos o los pueblos turcos mongoles del Cáucaso, que posterior vinieron a ser un reino llamado el reino de los Házaros, ellos tomaron como parte de una religión o como parte de la cultura el judaísmo, que es entonces que hoy en día vemos a miles de judíos de piel blanca, de cabellos rojos, de cabellos rubios, de ojos verdes, de ojos azules, que han adoptado sus antepasados el judaísmo como una religión. Y hoy en día ellos se ven como judíos, ¿no? Pero el detalle es que la influencia del judaísmo llegó a muchas naciones, inclusive como podemos ver aquí en esta parte de las tierras túrquicas, hoy en día llamado Turquía. Vamos a seguir compartiendo la diapositiva. Dice entonces, probablemente se haya integrado en la cultura islámica por influencia del judaísmo, ya que como lo mencionamos, los judíos estaban relacionados en estas tierras, ¿no? Vivían en paz, vivían tranquilos, ninguno se atacaba al otro, e incluso los turcos protegían a los judíos, ¿no? Porque tenían parte de sus culturas muy parecidas. Dice, la realizaban entre los primeros días de nacimiento o nacido el varón. De hecho, la práctica varía según el país que hablemos e incluso es diferente dentro de las regiones de la misma nación, ya que es una nación muy grande, o en ese entonces el Imperio Otomano, que es lo que hoy en día vendría a ser Turquía, era muy grande el Imperio Otomano. Recordemos que el Imperio Otomano islamizó, por decir así, a muchas naciones descendientes de Ismael. Vamos a la siguiente diapositiva. En el siglo 16, en el periodo del Imperio Otomano, las ceremonias de la circuncisión de los príncipes se realizaba con grandes celebraciones. Durante su ceremonia se hacía también la circuncisión de muchos niños del pueblo. Es una costumbre antigua, perdón, que otros niños se circuncidan junto con el príncipe también. O sea, era un honor hacerlo prácticamente, o se aprovecha que viene un varón que realiza este acto, esta actividad, en hebreo se llamaría Moel, circuncida a unos al octavo día, en este caso circuncidaban a los príncipes de entre los 7 años hasta un máximo de los 13 años, y también venían todos los niños del pueblo, como sucede hoy en día también en países africanos que tienen como cultura o religión el Islam también, a sus príncipes, y venga la fila a todos los niños. En la India también existe esta costumbre en ciertos puntos geográficos, no en todo el país como mencionamos anteriormente, no es en todo el país. En la India también, a partir de los 13 años, suelen circuncidar a los varones, quieran o no quieran. Es un acto que, aparte de que ha sido tomado de un punto de vista religioso, cultural en estos países, también lo han visto como un tema por salud, de higiene. Y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí vamos a revisar en este caso un tema científico. Vamos a mencionar el descubrimiento de la anestesia. Dice que 30 de marzo de 1842, ese día vio a luz pública uno de los mayores avances de la historia de la humanidad, la anestesia. Y curiosamente, pese a que hoy no se podría concebir en nuestros días, en nuestro mundo, una operación sin ella, desde que un cirujano de Georgia llamado Claude Long operó entonces por primera vez a un paciente sin dolor. Hasta que esta práctica logró imponerse, transcurrió un cierto tiempo en el que aquel revolucionario descubrimiento llegó a ser calificado como una influencia oscura o como una brujería. En otros lados le llamaban que era una influencia satánica, aquellos que tienen por cultura creer en Satanás, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema para mencionar. El detalle es que desde esta época podemos conocer y podemos tener esa tranquilidad de que en algún momento que vayamos a ser operados,
vamos a tener la anestesia. Pero agarrado de la mano también viene este otro tema científico que en el año de 1864, el científico francés Louis Pasteur desarrolló un método para esterilizar bebidas en las cuales descubrió la presencia de microbacterias, calentando suavemente bebidas para eliminar las bacterias. Después de haber cumplido su tarea de fermentar la célebre paz de fermentar, la célebre pasteurización que hoy se sigue practicando en la reproducción, en la producción de lácteos y muchas otras bebidas y alimentos para mejorar su conservación. Esto nos permite hoy en día el proceso de esterilizar las herramientas, ya que una cosa es operar con anestesia, otra cosa es saber si esa herida se vaya a infectar o no se vaya a infectar posterior a que ya la anestesia pase su efecto, ¿no? Entonces, la ciencia en sus avances ha permitido que hoy en día la práctica de la circuncisión sea, por un lado, menos dolorosa o indolora en muchos de los casos, y también podríamos evitar una infección posterior, ya que en la época de Yeshua o en la época posterior a Jesús, cuando muchos de los gentiles estaban adentrando a la nueva religión llamada el cristianismo, cosa que no sabían ni Jesús ni sus discípulos, entonces a partir del siglo segundo, el siglo tercero en adelante, existía la práctica de la circuncisión como tal. El cristianismo posterior, ya cuando se reafirma con el emperador Constantino, ahí es que la práctica de la circuncisión se deja de hacer porque ya nace como tal el movimiento cristiano y toma la posta Roma como a cargo y liderando la religión del imperio, ¿no? Pero anterior a eso, los que pertenecían al llamado el camino o los seguidores del Nazareno realizaban la circuncisión. La única opción que no tenían era ni la anestesia, ni tampoco tenían la pasteurización para esterilizar los implementos que se utilizaban para aquello. Y existían muchas infecciones y hay la narrativa histórica también, datos históricos que mencionan que hay muchas personas que sí morían por este tipo de infecciones, que hoy en día muchos se puede gozar de evitar todo esto, ¿sí? Vamos compartiendo nuevamente la pantalla. Entonces, con esto podemos ver la ventaja de la ciencia en estos días en esta práctica de la circuncisión. ¿Qué pasa si no se realiza la circuncisión? Muchos se han preguntado, ok, está bien, perfecto, eso lo hacen los judíos, eso hacen los etíopes, eso hacen los islamitas, pero ¿qué pasa con nosotros, por ejemplo, que vivimos en Oriente, en Occidente, perdón, los que viven en Europa, los que vivimos en América? ¿Qué pasa si no nos circuncidamos? Ok, me estás diciendo que tal vez no es un tema religioso y que es un tema histórico, pero que desde el punto de vista religioso lo hacen muchas culturas, muchos países, pero ¿qué pasa si no me circuncido? Veamos lo que dice la ciencia. Dice, tiende a tener dificultades para tener relaciones sexuales, no en todos los casos, no en todos los casos, solo en aquellos que se les puede desarrollar algo que se llama la fimosis, o sea, que es que el prepucio queda muy apretado y tiene un proceso muy doloroso, tal vez al momento en el querer descubrir el glande, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, está mencionado el prepucio y la parte del glande para los que no me logran comprender. Dice, no suele afectar la retracción del glande cuando el miembro se encuentra en reposo, pero sí cuando está en erección, lo que provoca problemas durante la introducción, que se llamaría esto como balanitis. El estrechamiento del prepucio dificultaría la higiene, lo que podría causar una infección, no solamente para el hombre, sino también para las mujeres. Hoy en día muchos temas científicos y médicos eh, involucran las intimidades sexuales de las parejas heteros más que todo, ¿no? Hombre-mujer, las infecciones tanto de hombres como de las mujeres e inclusive que puede llegar a producir cáncer en la mujer, cáncer al cuello uterino, perdón, cáncer al cuello uterino, por el hecho de las infecciones. Y el detalle es que cuando el prepucio está muy ajustado y el miembro del hombre llega al proceso de la erección, el prepucio se recoge, pero queda ajustado, queda apretado. Cuando queda apretado, dentro quedan todas las bacterias que en el día se han ido acumulando poco a poco
anterior al baño, inclusive hasta cuando se baña o se da una ducha, puede que no quede limpio 100%. Es entonces cuando estas bacterias que quedan allí dentro del prepucio, al momento en el que tiene la erección e introduce a la mujer, estas bacterias pueden quedar allí y puede producir una infección, no solamente a él, sino también a ella. En el caso de las mujeres es un poco más complicados y según los datos han mencionado que el cáncer de cuello uterino es muy común hoy en día en las mujeres por este tema. No estamos influenciando a nadie que lo realice, lo estamos mencionando porque es un tema que muchos nos han preguntado y nos han consultado. ¿Qué es eso de la circuncisión? ¿Por qué se practica por un lado y por qué por otro lado no se practica la circuncisión? Ya estamos viendo desde un punto de vista también científico que es provechoso, que es beneficioso, y estamos viendo también que desde el punto de vista que se conoce como religioso en las culturas y en ciertos países, se las practica. Y hoy en día estamos viendo por qué se está practicando, ¿verdad? Continuamos. Vamos a ver qué es esto de la parafimosis. Déjenme mandar para abajo esta parte de aquí. La parafimosis es una afección que ocurre cuando el prepucio del varón incircunciso no se puede alar de nuevo sobre el glande. Aquí nosotros podemos ver en las imágenes que al momento en el que el hombre ha tenido su erección, se ha regresado hacia atrás el prepucio en el proceso de parafimosis, o sea, cuando está bien ajustado, y cuando ya regresa la sangre, porque recordemos que la erección de un hombre es sangre que está bombeando a aquel lugar, cuando ya se recoge y la sangre regresa hacia atrás, queda ajustado, queda apretado el glande del hombre, que es lo que produce esto que acabamos de ver como la parafimosis, ¿no? El glande empieza a inflamarse, empieza a hincharse por el apretujo que tiene del prepucio. Ahí podemos ver que el prepucio queda atrapado detrás del glande y no logra regresar a cubrirlo, ¿no? Ese es veámoslo así, un problema que se han presentado en muchas clínicas más privadas que en las estatales, porque es un tema muchas veces hasta vergonzoso para los varones, pero es más afectuoso a las mujeres por el hecho de las infecciones, que es lo que mencionamos hace un momento. Ahora, veamos esto de aquí. La gente dice, ok, pero nosotros hemos visto en la Biblia, o por qué el Dios que hoy en día muchos le conocen, ¿verdad? Tanto el cristianismo que salió de la práctica del pueblo de Israel, recordemos que el Dios de los israelitas da en el Sinaí esto como un mandamiento que circuncidarás al varón en su octavo día, y aquí lo vamos a leer, ¿no? Y con esto podemos ver y pueden sacar ustedes sus conclusiones si simplemente es un mandamiento dado para los israelitas o también es un mandamiento que se puede aprovechar para evitar estas infecciones o estos problemas posteriores. Dice entonces que en el libro del Génesis, en el capítulo 17, en el verso 10, aquí está mi pacto. Esto les dice Dios al pueblo de Israel, en este caso a Abraham, el cual guardarás entre yo y tu descendencia, o tu semilla o tu cera. Después de ti, le dice Abraham, por sus generaciones. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Serás circuncidado en la carne de tu prepucio. No es el hecho solamente de bajar, porque lo que hoy en día conocemos en los pueblos latinos es que hay que bajarle el prepucio y que es la circuncisión. Pues no, dice, será circuncidado en la carne de tu prepucio. Esta señal será como señal de pacto entre tú y yo, generación por generación. Todo varón entre ustedes que sea de 8 días de nacido será circuncidado, incluyendo al esclavo nacido dentro de tu casa y aquellos comprados a un extranjero que no sea de tu descendencia. Recordemos que en aquellos días la esclavitud como tal era algo legal, ¿no? Pero desde el punto de vista bíblico, menciona que la esclavitud no era como hoy en día nosotros la conocimos hace unos 500 años o 300 o 200 años todavía, que existía a punta de golpe, de encadenados y maltratos, ¿no? Ahí la esclavitud se menciona de otro punto de vista. Es un siervo o alguien que está a servicio y vive dentro de tu casa también. Dice, generación por generación, todo varón entre ustedes que sea de 8 días. En este caso es la cultura del pueblo israelita o hebreo, que es en el octavo día. Que sea 8 días de nacido, será circuncidado, incluyendo los esclavos nacidos dentro de tu casa y aquellos comprados a un extranjero
que no sea de tu simiente, de tu descendencia, de tu cera. El esclavo nacido en tu casa y la persona comprada con tu dinero serán circuncidados. Así mi pacto estará en tu carne como pacto perpetuo. Cualquier varón incircunciso que no permita que lo circuncide en la carne de su prepucio en el octavo día, esa persona será totalmente, aquí le traducen como destruida, lo que se traduciría como apartada o sería fuera del pueblo de Israel, porque como les mencioné al principio, no era una práctica que se preguntaba o se decía si quiero o no quiero, simplemente tenía que salir fuera del pacto. Dice entonces, esa persona será totalmente destruida de su familia porque él ha roto mi pacto. El momento en el que nosotros buscamos traducir algo que se mencionó de una manera distinta en la lingüística a nuestra lengua moderna, podemos darle una interpretación tal vez en nuestro pensamiento o en nuestra cultura, pero si nosotros logramos traducir o ver qué es lo que se dijo en el contexto cultural, en el contexto de la lingüística hebrea, el detalle es que dentro de esta nación, en el caso del pueblo de Israel, no tenían como práctica, como cultura, no circuncidar a sus varones, sino tenían que circuncidar. Y si de repente alguien no lo iba a permitir, pues el tal no puede permanecer entre nosotros. Es como que una persona extranjera vaya a un país y diga, ok, yo quiero la nacionalidad de este país, pero no quiero cumplir con ninguna de sus leyes. ¿Qué haces aquí? No perteneces a este pueblo. Entonces, de la misma manera, los cananitas tenían sus culturas, ellos no se circuncidaban, los israelitas sí se circuncidaban. Y es de estos dos pueblos que nace la cultura, en este caso del pueblo de Israel, de la circuncisión. Unos lo tomarán para su beneficio, los que están escuchando este tema, como un tema científico. Otros que tal vez lo toman desde un punto de vista religioso, podrán llegar a un análisis más profundo y revisar las citas que hemos mencionado aquí para revisar si deberían de hacerlo o no deberían de hacerlo. Que este tema espero les haya llegado, les haya servido de información de una manera positiva siempre, pues no, para poder tener en cuenta que lo que se dijo antes también nos puede servir ahora en el futuro. Si no, no hubiésemos optado por tomar los beneficios tanto de la anestesia como de la esterilización. Bueno, sin más, me despido y no olviden, por favor, si este tema les interesó y quieren compartirlo con alguien más, háganlo, denles un like, comenten también qué les pareció, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Nosotros estamos abiertos a escuchar todos sus comentarios, a leer sus comentarios y también compartan, denle like, suscríbanse también porque cada semana estamos presentando temas históricos en relación a las ciencias bíblicas como tal, ¿no? ¿Por qué bíblicas? Porque es un libro histórico que se conoce como Biblia. Un abrazo para todos y me despido.